Chicos, les doy la cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar viendo la literatura contemporánea para poder llegar a la novela contemporánea y conocer sus características y por qué fue diferente, qué marcó la diferencia de la novela contemporánea. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo primero un poco de de la contextualización. Bien, aquí en pantalla ustedes están viendo a los escritores contemporáneos que fueron reconocidos a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial sus escritos fueron reconocidos. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Carpentier y otros más. Bien, la literatura contemporánea, ¿cómo surge? ¿Por qué se da? Ella se da a partir de 1940 y esto porque empiezan a haber muchos avances a nivel social, tecnológicos, culturales, políticos, las construcciones empiezan a elevarse y la ciudad empieza a cambiar, hay mucha innovación. Y también porque surge la Segunda Guerra Mundial y entonces este hecho hace que los escritores cambien su forma de pensar. ¿Qué sucede? Que ellos con la Segunda Guerra Mundial rompen esquemas, parámetros o modelos establecidos en la literatura desde hace muchos años, como por ejemplo el Renacimiento, la Ilustración, el Barroco y toda esa forma de escribir cambia. Entonces, ya ellos empiezan a utilizar palabras nuevas, es decir, neologismos son palabras que entran a nuestra lengua porque están refiriéndose a una nueva realidad, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra época tenemos neologismos como, por ejemplo, drone, es una palabra nueva, el drone, ¿verdad? Se creó este implemento para grabar en el aire, entonces se le dio por convención el nombre de drone. Eh, Hay otra palabra que están usando mucho con respecto a las redes sociales y es el hashtag. Entonces, en aquella época también habían neologismos, también habían palabras nuevas que estaban representando una nueva realidad. Entonces, en los textos contemporáneos empezaron a escribir palabras nuevas. El lenguaje cambió en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque ya era un lenguaje un poco más fuerte, ¿sí? Entonces, era algo que no se había visto anteriormente y por tal razón cambió mucho la perspectiva de las novelas. ¿Cuáles son en sí las características de una novela contemporánea? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué es lo que las diferencia? Bien, primeramente una característica es reflejar una visión de mundo distinta, nueva. Entonces, así como les digo, ellos hicieron un quiebre, ya no se empezaban a mostrar entonces costumbres y creencias tradicionales, sino que empezaron a mostrar todos los avances que se estaban dando a nivel social, a nivel político, ¿verdad? A nivel cultural. Entonces, todos esos cambios eran los que ellos querían reflejar. Bien, eh, como segunda característica tenemos que representan el mundo interior de los personajes, sus inconsciente y subconsciente. ¿Qué sucede? Que ya no vamos a ver que el personaje principal es quien habla, quien le suceden todos los hechos, que el resto de la población de la sociedad se queda en silencio, que no hablan, si hay problemas sociales en el pueblo en el que están narrando la historia, la gente se queda callada, ya no va a suceder esto. ¿Por qué? Porque el escritor va a hacer un cambio en esta modalidad, ¿sí? Y nos va a mostrar el pensamiento de esas personas. Ya no nos va a dejar solamente con la idea de que las personas se quedaron calladas, no protestaron, sino que va a entrar en el subconsciente de cada persona, de cada personaje de la novela, y nos va a mostrar qué es lo que esas personas están pensando. Y si, por ejemplo, en esa novela hay otro personaje al cual no le están sucediendo los hechos, pero tiene una concepción de esos hechos, tiene una idea de por qué suceden, sí, tiene su propia opinión, la va a dar. Y la persona que escribe te va a demostrar qué es lo que ese otro personaje piensa. ¿Bien? Entonces es ahí donde vemos que se muestra el mundo interior, tanto de lo que siente como de lo que piensa cada personaje.
Otra característica muy importante es que se va a romper el orden cronológico de los hechos. Muchas historias nos van a seguir a nosotros con el orden cronológico en el que se narra. Primeramente, eh, primeramente te muestran el inicio, te presentan los personajes, te los describen, te describen el lugar, ¿sí? El espacio atmosférico y demás. Luego te van a pasar a el conflicto o nudo, que es donde vemos allí todos los hechos importantes de la historia. Y al final van a llegar al desenlace de la historia, cómo queda, cuál es el resultado. Acá no. ¿Qué sucede? Que en las novelas contemporáneas pueden iniciar con el resultado, qué fue lo que quedó, qué fue lo que al final dejó todo ese conflicto y vas a iniciar por ese desenlace, por ese final va a iniciar la novela. En muchos casos, no siempre. Bien, por esto se rompe el orden cronológico de los hechos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que va a haber mucho flashback, o sea, va a haber mucho regreso al pasado, mucho recuerdo de la niñez, recuerdo de la juventud, ¿sí? Entonces, los personajes no van a estar como que, ay, se conocieron, luego salieron, luego hubo un problema, luego empezaron a buscar la forma de resolver el problema, se resolvió, no, sino que va a haber mucha historia, va a haber mucha trama, va a haber muchos recuerdos, demasiados recuerdos, porque esta es la idea, volver al pasado constantemente, ¿bien? Ok. Otra característica muy importante es que no existe una única voz del narrador, que todos lo saben. ¿Por qué? Porque cuando existen, por ejemplo, 5 personajes, y de esos 5 personajes uno es el principal y cuenta todos los sucesos, ¿qué pasa? Que los otros 4 personajes también van a contar su percepción acerca de lo que está sucediendo y también se va a mostrar su subconsciente, lo que piensan y lo que sienten. Y van a tomar en muchos casos la voz del narrador. Es decir, que no va a haber solo un personaje principal al que le sucede todo y el que cuenta la historia, no va a haber un narrador omnisciente que todo lo sabe, no, van a haber multiplicidad de narradores, ¿sí? Por lo tanto, van a haber muchos puntos de vista. Bien, porque aquí la siguiente característica dice, existen tantos puntos de vista como narradores. Claro, porque si van a haber 5 personajes, por ejemplo, que por lo general hay más, si van a haber 5 personajes y cada personaje va a dar su punto de vista, se va a convertir también en algún momento de la historia un narrador. Bien, ¿por qué? Porque la novela va a ser un cambio de focalización. En un momento va a estar centrado, por ejemplo, en María José, que está contando todo lo que le sucedió, por qué está llorando, qué le pasó, y de repente Dana va a dar su punto, su percepción acerca de lo que sucedió, e inmediatamente hace un cambio de focalización y hay que centrarse mucho en la historia. Hay que leer con atención porque en cualquier momento hace cambio de focalización la historia y no sabes en qué momento estaba hablando María José y de repente ya está hablando Dana y te toca devolverte. Vamos a ver en qué momento empieza a hablar Dana, en qué momento ya empieza a dar su punto de vista de acuerdo a lo que sucedió. Yo pensé que todavía seguía y te tienes que devolver, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes experiencia de estar leyendo, obviamente ya se hace mucho más práctico, pero cuando uno empieza a leer, le pasa este tipo de situaciones, que ya uno no se centra en qué momento cambió de focalización, en qué momento empezó a hablar otro personaje, ¿bien? Entonces, ese es un punto importante allí. Bien, chicos, ¿cuáles son entonces los temas más importantes, los temas más relevantes de la época contemporánea, de las novelas contemporáneas? ¿Qué es lo que nos van a mostrar? ¿Cuáles son los temas que nos van a detallar? Bien, les cuento que se va a centrar mucho en temas muy reales, en temas de nuestra vida cotidiana, como lo son la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser humano en la sociedad. Alineación, alienación, perdón. No es alimentación como me decían otros estudiantes. No. Bien, la desigualdad social, vemos mucho nosotros que en nuestra sociedad siempre hay diferencias y la diferencia está marcada desde el punto en el que consideramos que existe una alta sociedad, existe una media, una mediana y existe una baja.
¿verdad? Desde ese momento, desde el momento en el que se marca que existen clases sociales, desde ese momento va a haber una desigualdad, porque no nos vamos a tratar todos por igual. Bien, chicos, entonces desde el momento en el que nosotros marcamos esas clases sociales, en el que el momento en que decimos, no existe una clase social alta, existe una clase social media, existe una clase social baja, desde ese momento van a haber diferencias. ¿Por qué? Porque no vamos a considerar que todos son iguales, ¿verdad? Vamos a considerar que algunos por alguna razón son diferentes. Y si algo es alto, se supone que es superior. Entonces, allí desde ese momento se está marcando una diferencia. ¿Y qué sucede? Que las novelas contemporáneas entonces nos van a mostrar en qué momento se ve el rechazo, en qué momento se llega a notar esa diferencia, cuando se vuelve la clase social baja o media vulnerable, ¿verdad? Y nos van a mostrar hechos que usted puede ver normalmente en su sociedad, usted puede ver normalmente en la vida cotidiana. Eso es lo que nos van a mostrar. En la parte del terrorismo, eh, en la parte del terrorismo y la guerra, también se van a centrar en sucesos que de la vida cotidiana. Por ejemplo, vemos nosotros cómo eh, en la parte rural, en el campo, vemos nosotros cómo las personas siempre son vulneradas porque la guerra entra y el terrorismo hace de las suyas. ¿Y qué pasa? Terminan apoderándose de las tierras de las personas inocentes y nos van a mostrar historias sobre esta temática, cómo sufren las personas inocentes, cómo el terrorismo las atropella, cómo hay personas que del campo tienen que salir a buscar alimento, a buscar nueva casa cuando en el campo tenían todo. ¿Por qué? Porque el terrorismo llegó, porque se apoderaron de todo lo que ellos tenían y nos terminaron dejando sin nada. Entonces, esto es un tema de nuestra vida cotidiana. Estos son temas que suceden normalmente en nuestro país y en muchos países. Entonces, como son en muchos países de Latinoamérica, todos los autores empezaron a narrar sobre estas historias, sobre lo que sucedía. La política y la corrupción se da a nivel mundial, ¿verdad? No es un tema que uno diga, no, solamente se ve en Barranquilla o solamente se ve en Soledad o solamente se ve en Colombia en algunas partes. No, se puede ver en muchos países, ¿verdad? Y como estos eran escritores latinoamericanos, empezaron a escribir sobre estas temáticas, a mostrar cómo un político hace para surgir, cómo hace para obtener votos, en qué momento llega la corrupción a incluirse dentro de la política, en qué momento la ética y la moral dejan de existir o dejan de ser, dejan de ocupar un puesto importante en la vida de las personas para darle paso a aquello que es negativo, ¿verdad? En qué momento la economía llega a afectar en gran medida, a gran escala a las personas de un estrato bajo, de qué manera les golpea, y nos empiezan a mostrar todo este tipo de situaciones. Y un tema muy actual, que es la desigualdad de género, eh, empieza entonces como algo nuevo. En la antigüedad no se atrevían a hablar acerca de este tema, de la desigualdad de género. Sabemos que en cierto punto de la historia se llegó a definir como que era, el sexo era biológico, ¿verdad? Masculino o femenino, pero el género es social. Entonces, las personas pueden elegir a qué género pertenecer. Pueden elegir si es mujer, si es hombre o si es cualquier otro género de los que hayan establecido en la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso al ser humano en muchos casos le cuesta como que alinearse o pertenecer a una sociedad que se vuelve tan complicada, con tantos prejuicios, eh, con tantas trabas, con tantos paradigmas. Entonces, toca alinearse y nos muestran cómo esas personas sufren, cómo intentan acoplarse a una sociedad con tantos prejuicios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos hablan de la desigualdad de género, porque las personas, pues, están acostumbradas. La iglesia y la religión nos han acostumbrado a ciertas, como les digo, a ciertos parámetros, a que tengamos ciertas creencias y entonces empiezan a salir
mucho más, porque no vamos a decir que empiezan a salir ahora, en la época contemporánea, no porque ya existían, sino que empiezan a fluir con más fuerza, ¿verdad? Entonces, allí es donde empezamos a ver cómo sufren estas personas, que en qué momento las rechazan, quiénes los rechazan, en qué lugares se sienten rechazados, dónde sienten que no pueden entrar y ser libres, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a mostrar los relatos de la época contemporánea. Estos son los temas más importantes de la novela contemporánea. Bien, cuando estamos en la época contemporánea ocurre algo que es el boom. ¿Y qué pasa? Que estos autores con estos escritos, estos temas, se vuelven tan escuchados que pasa que no solamente en Latinoamérica son leídos, sino que empiezan a leerlos a nivel mundial. Se reparten por Europa y el mundo entero, y por eso es que llega a un punto en el que García Márquez es escuchado tanto con Cien años de soledad que se llega a ganar el Premio Nobel de la Literatura, ¿verdad? Entonces ya eso es a partir de 1960 y 1970 en el que llega el boom, que se vuelve un fenómeno no solamente literario, sino también cultural y un fenómeno social. Bien, dentro de ese boom entra algo que es el realismo mágico. ¿Qué sucede con el realismo mágico? Que empieza a incluir palabras nuevas, que son neologismos, blasfemias, un lenguaje inapropiado, como les había mencionado anteriormente, pero el realismo mágico como tal es aquel que empieza a generar duda en el lector. ¿Por qué? Porque el lector no sabe si lo que le están mostrando es realmente 100% real o tiene algo de magia allí, porque parece que me están diciendo algo que no lo creo del todo. Entonces se empieza a generar duda en el lector, a no saber si lo que está leyendo es completamente cierto. Vamos a ver qué es realismo mágico. ¿Sí? Entonces, como les decía, el realismo mágico resultó de una manera, de la manera de cómo explicar los sucesos, cómo explicar los hechos, cómo explicar todo lo que sucedía en la política, cómo sucedían aquellos problemas con la economía, aquellos problemas sociales. Una forma de explicar estos sucesos que no se vieran completamente reales, que no fuera todo tal cual como estaba sucediendo en mi ciudad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Agregaban un toque allí de mágico, porque Gabriel García Márquez en Cien años de soledad contó toda la historia de su pueblo. Lo único es que las personas dicen que tiene algo de magia porque él se lo agregó. Él le agregó realismo mágico, realidad con magia. ¿Para qué? Para que no se viera todo exactamente que estaba describiendo a su pueblo, sino que se viera como una historia que está contando. Pero sí, se contó todo el problema político, la corrupción, la guerra, cómo llegaban las personas a los pueblos a apoderarse de las tierras, problemas económicos que existían en las familias de alta sociedad, ¿sí? Y todos esos problemas él llegó a contarlos con este libro. Por eso se hizo tan reconocido. Bien, entonces esto es el realismo mágico dentro del boom latinoamericano y todo esto dentro de la literatura contemporánea, que es la que estamos trabajando. ¿Qué quiero que recuerden de la literatura contemporánea? Todos los puntos que son importantes. Primero, quiero que me recuerden cómo es el orden narrado en las novelas contemporáneas. A ver, ¿quién recuerda de lo que acabamos de explicar? ¿Cómo es el orden narrado en las novelas contemporáneas? Chicos, lo acabamos de explicar. ¿Me estaban tomando apuntes? ¿Será que se sigue un orden cronológico o ese orden cronológico se rompe? A ver, Señor, no hay orden cronológico. no hay un orden cronológico. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un orden cronológico? Hay muchos que, Hay mucho flashback. hay muchos flashbacks, es decir, recuerdos y vueltas al pasado. Bien, eso con respecto al orden. Con respecto al narrador, No hay solo uno, sino que hay varios. no hay un solo personaje que narra, que es un omnisciente que todo lo sabe, sino que hay multiplicidad de narradores, ¿verdad? Así como se nos cuenta todo el subconsciente e inconsciente de los personajes, todo lo que se cae. Bien, ¿qué más?
Con respecto a los temas, ¿qué temas recuerdan? A ver. El terrorismo y la guerra, Terrorismo. la economía y las clases sociales. Muy bien. ¿Quién recuerda otro? Paula, Silvana. ¿Qué otro tema recuerdan? Señor, la desigualdad entre las mujeres. La desigualdad, no, de género, la desigualdad de género como tal. Silvana, Señor, la ¿sí? desigualdad social. La desigualdad social, la desigualdad de género, el terrorismo el terrorismo y la guerra. ¿Qué más? Natalie, ¿cuál recuerdas? Justin. Justin, ¿qué temas recuerdas? La ética y la moral, ¿cierto? Bien, chicos. La economía y todas estas temáticas que se vuelven relevantes en nuestra sociedad, ¿cierto? Bien. De las características. ¿Qué otra característica de la novela contemporánea recuerdan? Criticaban constantemente la violencia. Criticaban la violencia. ¿Qué otra cosa? Justin, ¿quiere participar? Señor, yo creo que esta característica no la dijo usted, pero una de las características que apareció en el video que usted dejó mientras aprendo era que el compromiso político de algunos escritores. Claro. Si estamos hablando de la política en general, siempre se quería mostrar todo lo que tenía que ver con respecto a la política. Todo eso se quería mostrar. La multiplicidad de narradores es una característica importante. Bien, que no va a haber una sola voz de narrador, sino que van a haber múltiples voces de narradores y por tal razón van a haber muchas concepciones, ¿verdad? También mostrar una visión de mundo nueva, que esa visión de mundo que se mostrara nueva mostrara cambios, que no se mostraran siempre las creencias, la cultura y demás, sino que se mostrara una nueva visión de mundo, algo, usar neologismos, palabras nuevas, usar todo lo nuevo, ¿verdad? Para que esto marcara la diferencia. Alison, Señor, una de las características que yo vi en el video fueron la exposición de razonamiento filosófico. bien, ¿qué pasaba? Que las personas eh, ya querían incluir el pensamiento filosófico que ellos tenían, bien, porque si bien sabemos, los escritores siempre van a estar estudiando distintas áreas, distintas ciencias, ¿verdad? Y entre esos casos vemos que también se estudiaba la filosofía, también estudiaban escritores latinoamericanos y europeos que tuvieran otras concepciones científicas y a su vez filosóficas, y todo esto lo querían plantear también. ¿Por qué? Porque querían marcar una diferencia. ¿Qué otra característica recuerdan? Esos son los puntos claves, los que tenemos que tener siempre en cuenta cuando vayamos a reflexionar sobre literatura contemporánea. Cuando usted vaya a leer un texto, tiene que tratar siempre de identificar que en ese texto esté alguna de esas características. Si tiene alguna de esas características, entonces pertenece a la literatura contemporánea y termina siendo un fragmento de literatura contemporánea. Bien, chicos,
Entonces, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Espero que puedan ponerse al día con sus actividades. Nos vemos en una próxima sesión.